voy a compartir una pantalla. Bueno, nosotros estamos viendo en teología sistemática, el primer gran tema es Dios. Y cuando hablamos de Dios, les comentaba que hay que ver, por ejemplo, los aspectos, digamos, que atañen a la Trinidad como tal, lo que nosotros llamamos la Trinidad, pero que luego hay un estudio de Padre por separado, Hijo por separado y Espíritu Santo por separado. El estudio del Padre se llama teología como tal, el estudio del Hijo se llama cristología y el estudio del Espíritu Santo se llama neumatología. Cada uno de esos hay que verlos también, digamos, de manera distinta porque precisamente de eso se trata la Trinidad. Es como la identificación específica de los roles de cada uno de los componentes de la Trinidad, de los... Es que no quiero utilizar la palabra persona. Nosotros estamos tan acostumbrados a la palabra persona y no es la más adecuada. Esa palabra persona nos ha golpeado muchísimo a nosotros. Recordemos que les decía que esa palabra fue tomada del teatro, curiosamente, y que de esa parte se hablaba de cómo una persona podía hacer en una misma obra de teatro varios roles, podría ser varios personajes de una misma persona. Mientras que para nosotros cuando hablamos de persona, yo soy una persona y tú eres una persona y el otro es otra persona diferente. Entonces ahí no hay como digamos, como la suficiente eh, claridad en cuanto a lo que concierne a la Trinidad y eso es un poquito complicado. Pero bueno, entonces ahorita les voy a enseñar les voy a dar a conocer otras maneras de llamar a las personas. Por ejemplo, la famosa modos de actuar de Cristo. Por el que eso da pie para una cosa que se llama el modalismo. Entonces, vamos a ver la clase anterior vimos como las analogías de la Trinidad. ¿Listo? Las analogías de la Trinidad. Y hoy vamos a ver los diferentes puntos de vista o las diferentes maneras en que eh, se ha expresado la Trinidad. Yo no le voy a decir cuál está bien y cuál está mal, de ninguna manera, porque es usted el que tiene que mirar esa parte y definir. Es decir, yo le voy a dar las propuestas que hay y ustedes lo que hacen es asumir en cuál creer o cuál no creer. Y, por ejemplo, hay, digamos, como varios puntos de vista. Un primer punto de vista es lo que llaman el punto de vista unitario, que no confundirlo con el unicitario, ¿no? El punto de vista modalista, ¿correcto? Y el punto de vista triteísta. Esos son como esos tres puntos de vista. ¿Listo? Ojo, el punto de vista unitario, que reitero, no confundir con unicitario, el punto de vista con eh, modalista y el punto de vista triteísta. ¿Listo? Entonces empecemos hablando del punto de vista unitario. Y aquí vamos a hablar de un aspecto que se llama el monarquianismo. Monarquianismo. Vamos a ver, entonces voy a compartir una pantalla. Pastor, una pregunta. Sí. ¿Qué diferencia hay entre el unitario y unicitario? No, lo que pasa es que dije que no confundir con el otro porque es que no por el hecho de que alguien haya tomado un nombre de algo, no por eso representa ese algo. ¿Ya? Es decir, si yo digo unitario, refiriéndome a los unicitarios de la actualidad, tanto los unos como los otros me van a brincar. No, un momento, o sea, no nos confunda que es una cosa diferente. Ahorita vamos a ver el por qué. Entre otras cosas porque tanto en los que nos llamamos trinitarios y los que se llaman unitarios o unicitarios, el concepto no es uniforme, no es uniforme. Entonces, dentro de la misma iglesia, nos vamos a encontrar, iglesia cristiana trinitaria, nos vamos a encontrar que hay muchos puntos de vista, eh, muchos puntos de vista. Permíteme que está ingresando gente. Hay muchos puntos de vista diferentes dentro de la misma organización.
O sea, decir que todos los que decimos llamarnos trinitarios tenemos el mismo concepto de la Trinidad, o los que se llaman unicitarios el mismo concepto de la unicidad, eso es falso. Entonces, hay un aspecto o una manera de ver la Trinidad o de exponerla que se llama unitaria. Pero reitero, no significa que porque se llama unitaria o aquellos se llaman unitarios sea exactamente lo mismo. Miremos algunas precisamente maneras de verlo y les voy a decir por qué. Bueno, nosotros entonces estuvimos viendo el testimonio bíblico, el testimonio veterotestamentario, luego el testimonio neotestamentario de la diferencia entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, por una parte, por la otra, la igualdad que hay entre ellos, es decir, el Padre es Dios, Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Obviamente el Nuevo Testamento es muchísimo más rico, ¿no?, que el Antiguo Testamento para plantear esas posibilidades. Y vimos también algunas distinciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y vimos algunos textos, ¿correcto?, que hacen, reitero, marcan una diferencia importante entre los roles de cada una de las tres personas de la Trinidad. Entonces, como les comenté, vamos a ver algunos puntos de vista contrarios a la Trinidad, como el punto de vista unitario, y ese se divide en monarquianismo, que ese monarquianismo se subdivide a la vez en dinámico o dinamista. Y también hay otro aspecto que se llama el arrianismo y el socianismo. O socianismo, sí. Hay diferentes, digamos, maneras de trabajar esta parte. Hablemos un poquitico como de manera general del punto de vista unitario. Básicamente, este punto de vista, ojo, esto ha sido formulado en distintas épocas durante la historia cristiana. Nosotros no vayamos a pensar que lo que se trabaja en la actualidad en X o Y iglesia, eso es nuevo. Eso lo sacaron ellos, eso lo inventaron ellos. No, ¿qué va? Eso no lo inventaron ahorita. Eso está desde el siglo I. Absolutamente todo lo que nosotros conozcamos y escuchemos en la actualidad, eso ya fue formulado en el siglo I, ¿correcto? O siglo segundo, tercero, cuarto, es decir, mucho antes de nosotros. O sea que hasta esta época ya tendríamos como 1500, 2000 años con esos conceptos. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Por eso es que tenemos que conocer un poquitico la historia de todo este asunto. Entonces, este punto de vista unitario ha sido reformulado en distintas épocas durante toda la historia de la iglesia cristiana. Y también durante todas esas épocas ha recibido también una serie de nombres que son distintos los unos de los otros. ¿Qué es lo que se propone en este punto de vista unitario? Jesús de Nazaret no pertenece a la naturaleza y al ser de Dios. Es decir, este Jesús digamos, algunos van a plantear, es un profeta, es un Mesías, pero realmente no se tiene la idea ni se acepta que este Jesús de Nazaret pertenezca a la naturaleza y al ser de Dios. No, por favor, no me los confundan. ¿Ya? Eso es un primer aspecto que ellos proponen. Otro aspecto es que Dios es interpretado como unipersonal, es decir, sin diferenciación interna. Aquí hay una situación y es que se ha tratado como de lidiar con este asunto porque, a ver, por una parte se cae o digamos, no se quiere caer en el error del politeísmo, es decir, ¿cómo hacemos para que no se piense o yo mismo no terminar adorando tres dioses? ¿Correcto? ¿Y cómo hacemos entonces para no terminar adorando a un solo Dios, pero sin hacer esa diferencia interna entre los diferentes roles o modos de ser de Dios en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo? No es tan sencillo. Pero entonces, en este punto de vista unitario, reitero, Jesús de Nazaret no pertenece a la naturaleza y al ser de Dios, y que por otro lado Dios es interpretado como unipersonal, es decir, sin diferenciación interna alguna. Y este monarquianismo se subdivide en dos clases de monarquianismo. Un primer monarquianismo se llama dinámico, o también se le ha conocido con el nombre de dinamista. ¿Qué pasó con este monarquianismo? Mire, siglo II después de Cristo. Este monarquianismo es enseñado por un maestro, por una secta que se llamaba el famoso ebionismo.
Este evianismo fue un grupo que surgió, mire, en el siglo II después de Cristo, y básicamente estos son estas sectas judio-cristianas que existían allá en el cristianismo primitivo. Ese término evianismo significa los pobres. Y fíjese, mire cómo se les denomina a ellos, judio-cristianos. Entonces, fíjese que eso siempre ha existido, digamos, como esas circunstancias, ¿no? Hay algunos judíos que tomaban algunos aspectos del cristianismo, pero otros no. Entonces, eso se viene como trabajando de esa manera. A ver, ¿qué tomamos? ¿Qué tomamos y qué no tomamos? Entonces, eso ha habido ya varios grupos en los cuales unos toman una cosa y en los cuales otros toman otra cosa. ¿Qué proponían este grupo? Afirmaban que Jesús era el judío elegido por Dios como Mesías. Sí, Jesucristo es el Mesías, es lo que plantean ellos. También enseñaban que Jesús tenía una fuerza impersonal que provenía de Dios. Entonces, primero, ¿qué es lo que propone el evionismo en lo que se ha conocido como el monarquianismo dinámico o dinamista? Que Jesucristo fue el judío elegido por Dios como Mesías, es decir, Jesucristo es el Mesías. Segundo, dicen que en Jesús había una fuerza impersonal que provenía de Dios. Entonces, Jesucristo tiene una fuerza especial que proviene de Dios, pero es una fuerza impersonal, es decir, no es persona. ¿Listo? ¿Qué otra cosa proponían ellos? Que ese poder no constituía una diferenciación personal entre Dios y el ser humano Jesús, sino que se trataba de la presencia impersonal del único Dios. Entonces, no hay una diferenciación como tal. Entonces, reitero, es como el cuidarnos, el peligro de no terminar adorando tres dioses, ¿correcto? Pero entonces, ¿dónde está el punto de equilibrio entre el no adorar tres dioses, pero tampoco reconocer que hay una diferencia entre esas tres maneras de ser de Dios, por decirlo de alguna forma? ¿Qué más proponían ellos? Mantenían una cristología baja, es decir, afirmaban que Jesucristo es el Mesías, pero rechazaban su preexistencia. ¿Qué significa su preexistencia? Que Jesucristo existía desde siempre, es decir, cuando hablamos de preexistencia es eternidad, es decir, de que antes de que Jesucristo fuese encarnado, aquí cuando hablamos de encarnados, el humano Jesucristo que nació y que vivió y que creció en Israel y todo ese asunto, entonces se propone, ¿él existía solamente en ese momento o ya de anterioridad, con anterioridad existía? Existía por allá cuando como bien dice los textos que utilizan de la Trinidad, yo estaba con él desde el principio. En el principio era el Logos y el Logos, el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, este monarquianismo dinámico, dinamicista, va a rechazar la preexistencia de Dios, es decir, no, él no existía, no ha existido eternamente, ¿cierto? Es decir, que él no va a tener una naturaleza divina y que su nacimiento tampoco es virginal, ¿ya? Entonces, sencillamente es un hombre. ¿Un hombre con qué? Un hombre con una fuerza, como le comento, una fuerza impersonal que proviene de Dios y sí es el Mesías, pero, a ver, ¿me van a decir que es divino? No, hasta allá tampoco. ¿Listo? Entonces es básicamente como eso. No aceptan, es decir, rechazan la preexistencia de Dios, ¿correcto? No tiene naturaleza divina, su nacimiento no fue virginal. Y aparece un personaje acá que se llama Tertuliano. Mire la fecha de Tertuliano, 165 al 220. Eso está muy cerca de los discípulos y todo ese asunto, muy cerca realmente. Entonces, frente al monarquianismo aparece Tertuliano y Tertuliano va a afirmar el aspecto trino de Dios. Y Tertuliano, curiosamente, fue el primero que utilizó la palabra Trinidad. No sé si agradecerle o decirle qué embarrada lo que hiciste. Pero fue la primera persona en utilizar ese término Trinidad. Pero el asunto es que como la Trinidad en ese momento hasta ahora estaba dando sus primeros pininos, obviamente Tertuliano no tenía claro el concepto de la Trinidad. No era claro, no era preciso.
Y básicamente lo que se propone es que él lo que planteaba estaba matizado como un subordinacionalismo. ¿Eso qué significa? Básicamente es, no todas las personas de la Trinidad son iguales. Están subordinados, entonces está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero a ver, en el mismo nivel, no, 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 de ninguna manera. Ya, entonces a eso es a lo que se le ha denominado así, de esa manera, subordinacionalismo. Y Tertuliano era un combatiente de los monarquianos, ¿ya? Entonces, esos monarquianos finalmente terminan adoptando la unidad de Dios y negaban el trinitarismo. Entonces, aquí ya desde el principio hay dos, digamos, dos grandes movimientos, ¿no? Uno que va a decir Dios es uno solo y otros que van a decir hay una Trinidad. Y a partir de eso, digamos, se desprende todo lo demás. A partir de ahí. A partir de ahí se va a plantear que no, que definitivamente unos van a decir no es una sola persona, otros van a decir un momento porque son tres personas y ha habido todo, entre esas dos posturas ha habido como unas diferentes gamas de trabajar este concepto de la Trinidad. Entonces, como le comento, hay un monarquianismo dinámico. Este monarquianismo dinámico también se conoce con el nombre de adopcionismo. ¿Y por qué adopcionismo? Este monarquianismo lo expresó por primera vez un señor que se llama Teodoto de Bizancio, cerca al 210 a.C. y afirmaba que Jesús fue un hombre a quien el Espíritu Santo le dio poder especial en su bautismo. ¿Ya? Estamos hablando del monarquianismo, ojo, y le estamos diciendo que hay dos clases de monarquianismo, uno que es el dinámico, y que contra el monarquianismo habla Tertuliano defendiendo la Trinidad. ¿Listo? Y les estoy contando en qué consiste el monarquianismo. Reitero, Teodoto de Bizancio, cerca del 210, y dice que Jesús fue un hombre a quien el Espíritu Santo le dio poder especial en su bautismo. Y hay otro monarquianismo, ¿cómo se llamaba el otro? El anterior se llamaba ¿qué? Dinamismo o adopcionismo. Es decir, Dios adopta a Jesucristo en el momento de su bautismo. Y ahí entonces empieza a hacer algo especial, no cualquier ser humano. ¿Listo? Ese es el monarquianismo dinámico. Y hay otro monarquianismo que se llama modalista. Este monarquianismo modalista fue muchísimo más influyente que el anterior. Y este monarquianismo intentaba no solamente mantener la unidad de Dios, sino también la deidad completa de Cristo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que plantean estos monarquianismos modalistas? Fue el Padre fue encarnado en el Hijo. Entonces, aquí vamos a hablar de que, bueno, un momento, ya esto ya es mucho más adecuado porque Cristo es definitivamente el Dios encarnado. Y entonces ese es el asunto. Se llama monarquianismo modalista porque utiliza la palabra modos, modos. Los modos de manifestarse, los modos de manifestarse en la historia de la salvación, el Dios que es unipersonal, ¿correcto? Entonces, para este señor Sabelio, que es uno de los exponentes del monarquianismo modalista, Dios se manifiesta como el Padre en la creación, Dios se manifiesta como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la santificación de nosotros los seres humanos. Y a este monarquianismo modalista también se le conoce con el nombre de patropacianos. Patropacianos, porque lo que se propone con este monarquismo modalista es que Cristo es el mismo Padre que nació como Jesucristo, padeció y sufrió en la cruz del Calvario. ¿Listo? Entonces, este es bastante interesante, este concepto acá. Ahí está. Le estaba diciendo que también se conoce como patripacionismo en el oeste, es decir, en el occidente, y ya le digo cómo se conoce en el este. Roland, levantaste la mano. Sí, pastor, una pregunta, ¿me escucha? Sí, sí, señor. Bueno, estas son posturas que en su momento, en su época,
han postulado, valga la redundancia, ¿no? Sí. Pero ¿de dónde sacan estas posturas? O sea, ¿en qué se basan ellos por lo menos para, hasta el día de hoy, nosotros tenemos la postura de que Jesús es el Dios encarnado, ¿no? Que estamos siguiendo la corriente, la última que vimos ahorita, ¿no? ¿Qué? Bueno, yo Holística. les recomiendo que todavía no digamos, no tomemos partido todavía de cuál vemos o no, Bueno, porque aquí hay una cantidad bien interesante. de momento lo que la iglesia intenta infundir o lo que uno ve es que Dios es el Dios encarnado en Jesús, ¿no? Eso es lo que intenta como hacerle ver a uno, ¿no? Sí. Pero entonces, mi pregunta es ¿de dónde sacaron ellos estas posturas, todas estas posturas, en qué se han basado ellos para afirmar o simplemente han sido conjeturas que ellos sacan de su mente o su experiencia o porque no sé la Biblia hasta qué punto les puede dar como la luz para objetar eso, para postular eso. ¿Me comprende un poco lo que le quiero Sí. preguntar? No, y obviamente lo que se pretende es que todo lo que se hable de la Biblia se saca de la Biblia. O sea, esa es la pretensión absolutamente de todos. Lo que pasa es que como en la Biblia hay de tanto para todos, entonces cada una de esas personas tiene sus puntos, sus textos bíblicos. Cada una de esas personas tiene textos bíblicos y hasta en la actualidad para decir, vea, este texto está más que claro, es que para dónde más que claro. Entonces, ahí juega un papel muy importante lo que se conoce como la interpretación del texto bíblico. Ya, entonces ellos básicamente lo que hacen es leer el texto bíblico e intentar expresarlo de una u otra manera o de entenderlo de una u otra manera y a eso también se le adiciona, digamos, algunos presupuestos, por ejemplo, filosóficos o de otras áreas del saber, como estoy hablando del caso, por ejemplo, de las analogías que veíamos en la clase anterior. Entonces es como el intento de tratar de comprender a Dios, ¿ya? Entonces, de ahí es que lo sacan, pero la idea es que todos ellos tienen textos bíblicos para corroborar esta parte, ¿ya? Entonces, esto de la Trinidad, hay cursos completos en las universidades, cursos completos. Hay libros, vea, es increíble lo que uno tiene que leer para intentar plantear esto de la Trinidad, porque todas las teologías sistemáticas tienen estos aspectos. Y reitero, por ejemplo, San Agustín sacó precisamente una obra que se llama así, La Trinidad. Y eso es una cantidad y ese es solamente uno de los que ha planteado eso. ¿Ya? Entonces, la idea es que eh, eh, ellos tienen textos bíblicos y dicen, esto es lo que nos dice la Biblia. ¿Ya? Reitero, echándole mano a algunos otros elementos como para intentar que sea como más bíblico, pero también más fácil de entender por muchas personas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo hoy? Les voy a presentar diferentes posturas de la Trinidad y no le voy a decir, esta es negativa o esta es positiva. ¿Ya? Esta sí, deséchela y esta abrácela, porque no, o sea, no puedo ser tan, tan prepotente y tan abusivo con ustedes, decirles crean en esto o no crean en esto. Yo solamente aquí en esta clase, como en todas, les doy material y ustedes construyen a sí mismos. ¿Listo? Entonces, como les comento, este monarquianismo modalista también se conoce como patripacionismo, pero ese nombre de patripacionismo solamente se lo dieron en el occidente. Y ellos planteaban entonces, como les comenté, que el Padre encarnado también sufrió en el Hijo, ¿ya? Entonces, o sea, es decir, Jesucristo es Dios, es decir, el Padre se encarnó en Cristo, ¿correcto? Y obviamente al estar encarnado, pues también Él fue el que sufrió. Entonces le estaba diciendo que el patripacionismo está en el oeste y en el este, es decir, en el eh, oriente, hay un señor que se llama Sabelio. Y este modalismo, que es dirigido por este señor o fundado por él, dice que las personas en la deidad eran modos, ojo, en los cuales Dios se manifestaba a sí mismo. Entonces aquí ya, como ha habido tanto problema con ese concepto de las personas, entonces hay mucha gente que opta por decir, no vamos a hablar personas,
hablemos más bien de modos, por eso se llama modalismo, ¿ya? Porque están hablando es de modos a partir de los cuales Dios se manifiesta a sí mismo. Entonces, Sabelio utilizaba la palabra persona, pero él daba a entender que era como una función o manifestación de la singular esencia divina. Es decir, como reitero, hubo mucho problema con el término persona, hubo muchos teólogos que lo utilizaron. A ver, yo utilizo el término persona, pero entendiendo que, y cada uno hacía su salvedad de lo que para él era persona. El asunto es que, reitero, el concepto de persona que ellos tenían allá no es el mismo de nosotros. Nosotros cometemos un error de decir o leer que Sabelio dijo que eran personas, o que Tertuliano dijo que eran personas, y entonces, busquemos en el diccionario qué significa la palabra persona y ya. Y reitero, para nosotros persona, yo soy una persona, pero Roland es otra persona, Alexandra es otra persona y José es otra persona diferente, y por lo tanto, entonces ahí ya vamos a correr el riesgo de decir hay tres dioses. Ahí entonces ya está Luis Carlos, ahí está Roland y ahí está Alexandra. ¿Ya? Y cuidado, perdón, somos tres personas diferentes. Entonces ahí estaríamos cayendo en un error muy grave que creo que es en el cual caemos los que nos llamamos trinitarios, de terminar finalmente adorando a tres dioses diferentes. ¿Ya? Entonces eso es complicadísimo. Entonces no hablemos de personas, hablemos de modos, hablemos de consustancialidades, y hay una cantidad de términos que vienen a reemplazar este término persona. Y por otro lado, entonces está el señor Arrio. El señor Arrio fue un presbítero también, un presbítero de Alejandría. Y este Arrio, digamos, plantea unos aspectos acerca de la Trinidad, y esos aspectos se empiezan a llamar el arrianismo. El arrianismo. Arrio es un presbítero antitrinitario de Alejandría. Y cuidado, distingue al singular Dios eterno del Hijo. Entonces, para Arrio, una cosa es Dios y otra cosa es el Hijo. Ese Hijo, es decir, Jesucristo, fue generado por el Padre y por lo tanto tuvo un principio. Ojo, este concepto del arrianismo, ¿sabe quiénes son los que lo practican en la actualidad? Los testigos de Jehová. Esto es lo que los testigos de Jehová asumieron. Por eso para ellos Jesucristo no es Dios, ¿correcto? Entonces Arrio dice, no, un momento. El Padre es quien creó al Hijo. Entonces el Hijo no es eterno, el Hijo tiene un principio. ¿Listo? Tuvo un principio. Y el Espíritu Santo, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Pues luego de que el Padre creó al Hijo, el Hijo lo primero que hizo fue crear al Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces es el Hijo el que crea todas las cosas, pero el Padre tuvo que crear primero al Hijo. ¿Listo? Entonces, ¿y por qué se plantea eso? Pues básicamente la Biblia dice que todas las cosas por él fueron hechas y que no hay nada de lo que fue hecho que si no fuera hecho por él. Y Arrio dice, según él, la pregunta que tú hacías ahorita, Roland, Arrio, al parecer, haya un respaldo escritural para los puntos de vista y toma algunos versículos en los cuales representan al Hijo, es decir, a Jesucristo, como inferior al Padre. Leamos, por favor, estos textos. Mateo, capítulo 28. Mateo 28, 18. Estos versículos que vamos a leer nos van a presentar a un Jesucristo como siendo mucho menor que el Padre. Mateo 28, 18, Marcos 13, 32. Leámoslo, por favor. ¿Lo tienen por ahí? Sí, Mateo 28, 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Ese? Sí. Sí. El de la Claro, entonces mire lo que dice. Muy bien. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ojo con ese texto. Entonces, aquí Arrio dice, les demuestro que Jesucristo no es igual al Padre. ¿Cómo me lo demuestra? Aquí con este texto. Toda potestad me es dada o me ha sido dada.
perdón, ni la puedo tomar ni me pertenecía. En algún momento me la dieron a mí, ¿ya? ¿Quién me la dio? Pues obviamente mi padre. Entonces Arrio dice, un momento, Jesucristo de ninguna manera es igual a Dios. Jesucristo es alguien creado por Dios y el Espíritu Santo es alguien creado por Jesucristo. ¿Listo? Marcos 13:32. Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Quieren más pruebas de que Jesucristo es menor que Dios? Dice Arrio. Miren este texto. Si Jesucristo fuera Dios, sabría cuándo es lo que dice acá, el día y la hora. Pero perdón, aquí incluso lo coloca el texto en el mismo nivel que los ángeles. Dice, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces, incluso un poco menor que los ángeles, ¿por qué? Porque aquí menciona primero a los ángeles y luego al Hijo. Entonces, ¿cómo vamos viendo eso? Primera de Corintios 15:28. Entonces, fíjese que no es tan sencillo, porque es que cada uno de estos personajes toma unos textos y uno dice, pues claro, es que mira, ahí el texto lo dice claramente. ¿Sí ve? Primera de Corintios 15:28. ¿Qué dice? Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea en todos, todo en todos. Oigan esos textos. Esos textos están muy bravos. Ahí está la laminilla. ¿Ustedes están viendo una laminilla? Primera de Corintios 15:28. Primera de Corintios 15:28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Entonces, Arrio lo que hace es citar esos 3 versículos para decir un momentico. Cristo, en primer lugar, no es eterno. Segundo, Cristo fue creado por el Padre en algún momento de la historia. Y Cristo hizo todas las cosas, creó todas las cosas. Y entre eso que creó Cristo fue el Espíritu Santo. Lo primero que hizo fue hacer al Espíritu Santo. ¿Qué apreciaciones bíblicas tiene usted, don Arrio, para plantear eso? Mateo 28:18, Marcos 13:32, 1 Corintios 15:28. Textos que hablan abiertamente de que, no, un momento, aquí hay algo distinto. Sí, Roland. ¿O quién levanta la mano? Ah, Alexandra. No lo he levantado, pero bueno, pregúntale, Santa. Pregunte. Dice que este Arrio dice que Jesús no es eterno. Por eso. Eso es lo que plantea Arrio. Y eso es lo que plantean los testigos de Jehová. Es decir, esta es la postura que asumieron los testigos de Jehová. Entonces, cuando dice que el Hijo está sentado a la diestra, o sea, cada quien va a sacar un argumento, ¿no? Sí. Un argumento ahí. Y es un argumento bíblico. Mire que acabamos de leer la Biblia. Hay que hacerle una exégesis a todos estos pasajes, a ver qué está pasando ahí, ¿no? Pastor. Sí. Y entonces, por lo menos ese texto de Filipenses 2:6, que dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sí. Eso no contradice un poco estos textos. Claro, no solamente ese, sino muchos otros versículos. Entonces el asunto es que ahí está lo complicado, la pregunta que hacías tú en cuanto a de dónde sacó toda esa gente eso. Todos lo sacan de la Biblia, pero una Biblia que se interpreta de manera diferente. Aquí no me corresponde decir quién es el adecuado, quién no. Yo no voy a hacer eso. Reitero, yo solamente le voy a presentar el panorama y usted dice, asumo esta o me quedo con la que tenía o no sé. Pone difícil, es complicado. Me la pone difícil, pastora. La doctrina de la Trinidad es muy complicada. Muy complicada. Hubo muchos teólogos, de estos teólogos renombrados, que dijeron, eso de la doctrina de la Trinidad
solamente por fe se puede creer. O Pero sea, pastor, sí, pero en las iglesias normalmente no te dejan así como se dice, bueno, yo les dejo que ustedes miren, ellos, bueno, enseñan en una dirección, ¿no? sí. Entonces, Pero pastor, Pero lo que entonces, pasa es que aquí estamos primero, yo les dicto las clases como si estuviéramos en la universidad. En segundo lugar, ajá, no puedo ser pretencioso para enseñar, para decirles ustedes deben creer lo que yo digo, porque realmente tampoco me interesa. O sea, lo que claro, yo estoy pretendiendo con todas estas clases es que ustedes tengan, digamos, como una apertura mental y que tengan muchísimo más herramientas y conceptos para decidir. No me interesa, la verdad. Yo en este momento de mi vida, es que, mire, ya que no nadie nos está escuchando ni nada, les voy a decir. Claro que ya creo que les he dicho anteriormente, en este momento de mi vida yo no estoy defendiendo ninguna doctrina, ninguna iglesia, ningún dogma. Yo tengo mis dogmas, porque todo el mundo tiene que tener sus dogmas y los tenemos todos, todos. Pero en este momento no creo que haya algunos dogmas que son mejores que otros. Es decir, todo dogma algo de bueno tiene. Por más herético que uno diga, esto sí es una cosa terrible que no la puedo creer, algo de bueno tiene. Y por muy bueno que parezca, tiene su talón de Aquiles. Entonces, lo que yo he hecho es, después de leer muchos libros y después de dictar muchas clases y todo este asunto, yo no me quiero echar el compromiso ni la responsabilidad de decirle a la gente, mire, esto es correcto y esto es incorrecto. Aparte de eso, que eh, eh, no veo las cosas de esa manera. Reitero, yo pienso que, digamos, todos estos aspectos tienen algo para resaltar, algo para rescatar, cada uno de estos aspectos. Entonces, yo, yo le motivo a usted, lo que pasa es que cuando uno pertenece a un dogma o a una, aunque nosotros pertenecemos a los bautistas, pero algo de lo que me gusta a los bautistas es la libertad que se tiene, libertad teológica, no una libertad muy grande, porque cuando usted empieza a hablar cosas que los demás de su iglesia o de su grupo no creen, ya usted, o sea, a ver, un momentico, ubiquémonos, porque usted está como medio hereje, ya, pero pues yo sí no quiero que nos perdamos esa posibilidad. ujú. Roland. José. no, pues realmente complicado, ¿no? Sí. Por eso es que los teólogos se terminan constituyéndose en gran medida en enemigos de algunas denominaciones. ¿Por qué? Porque el teólogo, es decir, va a entender que yo tengo una dogmática, pero que mi dogmática no es la única. Que de esta perspectiva hay 15, 10, 3 o 4 posturas diferentes. Y que así como a mí me parece esta que es la más adecuada, hay otro que va a decir no, es esta y los argumentos son ABC. Y que también por otro lado hay que tener en cuenta que eh, hay que tener en cuenta que todos estamos a la misma distancia, ojo con lo que les digo, todos estamos a la misma distancia de demostrar que lo que nosotros creemos es así o no. Entonces, lo que yo les he dicho siempre es, cuando usted hable con una persona y, y esa persona tenga una creencia, un concepto, una postura diferente a la suya, no lo vaya a mirar así como con reojo y diciendo, eso es mucho hereje, hola. ¿No? Sencillamente, ya, sí, entiendo, es una postura diferente a la mía. Si quiere por refrescar conceptos o argumentos, por favor, indícame qué es básicamente o específicamente lo que ustedes creen. Ya. Ok, bueno, gracias. Pero de ahí a ponerse uno a pelear con una persona, jamás. Yo le dicto, la inmensa mayoría de estudiantes de nosotros en la universidad son pastores unitarios. Estos temas jamás los tocamos. Si usted es unitario, siga creyéndolo así, mejor. Aparte de eso, porque creo que el unicitarismo y el trinitarismo son lo mismo, pero hay algo más no tanto de fondo, sino de forma, la diferencia. Pero el fondo realmente es el mismo. Muy bien, entonces, Pastor, una última pregunta, sí, bueno, como un consejo.
Por ejemplo, si tiene un ministerio, ¿no? Y entonces, bueno, vas a empezar con gente nueva, entonces, ¿cómo puedes? Sí, porque es gente nueva, o sea, le vas a enseñar y entonces, o sea, un consejo, empezar desde nuevo así proponiendo estas cosas o porque es complicado. Esto es muy complicado. O sea, obviamente nosotros no Sí. nos vamos a menos que esas personas pidieran de manera expresa, queremos que nos den una enseñanza de las diferentes posturas de la Trinidad, pero por lo general ellos no proponen eso. O sea, si es una persona nueva, a la persona nueva se le tienen que enseñar otras cositas. Esto no. Claro. Esto todavía no. Intentemos dar, mire cuántas clases hemos recibido nosotros y hasta ahora estamos trabajando en esto. En la universidad esta materia se da por allá en el cuarto o quinto semestre, cuando se les ha enseñado otra cantidad de cosas. A una persona nueva se le habla de pronto, empecemos hablando del Evangelio de Juan, de Mateo, de los Salmos, y no tan profundo, porque ellos lo que tienen que conocer es el ABC de la doctrina. Bueno, y alguien me dirá, pero perdón, es que esto es el ABC. Sí, ahí en ese caso podríamos intentar darles a ellos en palabras muy sencillas, porque son bebecitos espirituales igual que nuestro hijo, que no le vamos a hablar con palabras muy rebuscadas, sino algo sencillo que él entienda. Nos tocaría de esa manera. José. Sí, me está viniendo algo así a la mente que, digamos, cuando Dios o sea, cuando Dios se hizo carne, se hizo Jesucristo, entonces quedó el Espíritu Santo que le guiaba, o sea, que le decía, o sea, cómo tiene que orar y todas esas cosas, porque después eso después a nosotros no lo, o sea, está escrito, ¿no? Escrito está, ¿no? En la Biblia, cómo podemos orar, cómo podemos hablar con el Padre mediante el Hijo, ¿no? Y todas esas cosas. Entonces, no sé, o sea, por eso le llaman la Trinidad, digamos, ¿no? Sí, eso está un poquito más adelante. Como les comento, hasta ahorita estamos, digamos, como les estoy expresando las diferentes maneras de trabajar la Trinidad que hay. Claro, pastor, ¿Ya? pero si por lo menos... Usted se va a sentir o se va a sentir, digamos, identificado o le va a gustar una de esas posturas u otra u otra. Por eso le digo, usted va a tomar la que usted quiera. Esto, perdón que interrumpa, pasó un momentito ahí. Esto del arrianismo es algo, hombre, que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque, por decir algo, si Jesús creó el Espíritu Santo, entonces el Espíritu que movía las aguas, ¿qué? No, por eso. Es decir, no es que cuando decimos acá que Jesucristo, que el Padre creó a Jesucristo, no es que lo haya creado cuando Él estuvo aquí en la tierra, no. O sea, lo creó con anterioridad. Lo que Vale, ellos vale. quieren decir es que lo que es creado. Es decir, ellos no están diciendo cuándo, ni podemos decir, pues ahorita cuando nació aquí, hace 2000 años nomás aquí en Israel. No, no, no. Lo creó desde el inicio y el Espíritu Santo fue creado por ese mismo Jesucristo también al inicio. Y a partir de ahí, todo lo demás fue creado. O sea, ¿quién creó todo lo que existe? Jesucristo. ¿Correcto? La gran pregunta que la gente se hace, y bueno, ¿quién creó todo esto? Pues Jesucristo. ¿Y quién creó a Jesucristo? Pues Dios. ¿Y quién creó a Dios? No. Hasta ahí llega. Entonces, el arrianismo dice, Cristo es creado por Jesucristo. El Espíritu Santo es la primera creación de Jesucristo y a partir de ahí crearon todas las demás cosas, todo. Y el texto que decíamos, por él fueron hechas todas las cosas, las que están en el cielo, en la tierra, y debajo de la tierra, etcétera. Y también está en la Biblia eso. Ya, entonces, no es que lo haya, no es que cuando se habla acá de que Dios creó a Jesucristo, no se está refiriendo al Cristo encarnado, al humano que vivió en Israel. ¿Ya? Gracias por esa pregunta, muy interesante porque podemos caer en ese error. Muy bien. Alexandra. Hola. No, es que no había bajado la mano de ese rato. Ah, bueno, ok. Muy bien. A este arrio se le opuso un señor que se llamó Atanasio, por allá entre el 296 y el 373 antes de Cristo. Este Atanasio mantenía la unidad de Dios, él decía, Dios es uno, pero distingue tres naturalezas esenciales. Ojo, este ya no va a hablar
de personas, interesante. Este no va a hablar de modos tampoco, entonces, ojo, personas, modos, y ahora ingresamos a otro concepto, naturalezas esenciales. Atanasio hablaba de 3 naturalezas esenciales en Dios e insistía en que el Hijo era de la misma substancia con el Padre. Aquí ya se plantea algo porque él dice substancia. Sustancia es básicamente están hechos de lo mismo. Bueno, que no podría utilizar el término hechos porque, a ver, hechos, me acabo de decir que hechos de lo mismo, ¿y quién los hizo? ¿Quién los hizo? No es que los hayan hecho, pero es decir, sustancia es aquel, no puedo decir tampoco material porque no son materia. Sustancia es aquello de lo cual está constituido Dios. Entonces, Atanasio va a decir, es decir, el Padre y el Hijo, Dios y Jesucristo son exactamente lo mismo. Son exactamente lo mismo, ¿ya? Y Atanasio también enseñaba que el Hijo fue generado, pero no generado porque lo que Arrio negaba era precisamente la generación eterna, ¿ya? Entonces, Atanasio dice, no, un momento, sí, el Señor es eterno, ¿cierto? Y es un acto eterno e interno de Dios. La existencia de Cristo es un acto eterno e interno de Dios. Entonces, ahí a cada uno de estos personajes le sale como una contraparte. Entonces, ahí está Arrio diciendo, Cristo es creado, no es eterno. Él fue el que creó en primer lugar al Espíritu Santo y luego todas las demás cosas. ¿Ya? Cristo es inferior a Dios y menciona los textos que leímos. A él se lo pone Atanasio proponiendo esto. Mantiene la unidad de Dios por una parte y distingue 3 naturalezas esenciales en Dios. Y el Padre, el Hijo es de la misma sustancia que el Padre. ¿Listo? Ahí está. Eso es lo que propone Atanasio. Y básicamente esto fue tan fuerte porque ambos tenían mucho poder, Arrio y Atanasio. Ambos tenían muchísimo poder y eran líderes de las iglesias, educados y todo. Entonces eso formó tanto problema que se tuvo que construir o hacer un concilio para intentar arreglar esa situación. Y eso es lo que se conoce como el Concilio de Nicea. Entonces, aquí en este Concilio de Nicea, Atanasio lleva su postura y Arrio lleva su otra postura. Atanasio y los seguidores de él querían que se afirmara que el Hijo era de la misma sustancia. Hay una raíz en el griego, homoiousis, que el Hijo es de una misma sustancia con el Padre. Mientras que hay otros que dicen, no, por favor, de la misma sustancia no es homoousios, debe ser homoiousios. No significa de la misma sustancia, sino de sustancia similar. Entonces, en otras palabras, unos dicen, necesitamos que se diga y que se afirme que Dios es igual al Padre. Otros dicen, no, un momento, no son iguales, son similares. Por favor, no me cambie las palabras, ni me cambie la naturaleza con él. Es decir, Cristo no es exactamente igual que el Padre. Y por otro lado, en ese mismo concilio de Nicea, los arrianos, los partidarios de Arrio, muy radicales, ellos dijeron, perdón, ni homoousios, como está acá, ni homoousios, ni tampoco homoiousios. Ahí hay una I, son estas 2 palabritas que están entre paréntesis, ¿sí las están viendo? Hay una I entre las 2 O. Entonces, los arrianos dicen, perdón, ni de la misma sustancia, ni de sustancias similares. Nosotros proponemos otra palabra. Proponemos la palabra o el término heterousios. Eso significa que el Hijo era de una sustancia diferente al Padre. Pero como aquí esas situaciones no se dan solamente
digamos, ahí en el escrito, ni eso es en ayuno y oración que se sacan esos postulados o esos pronunciamientos, sino que eso también es política y es economía. Resulta que el emperador Constantino estaba a favor de Atanasio. Perdón, Constantino es eso, emperador. Y ya, si el emperador está a favor de una de las dos posturas, pues esa es la postura ganadora. Entonces ganó Atanasio. Atanasio ganó y entonces Arrio, con el arrianismo, de ahí en adelante son herejes. Son herejes, los van a destituir de los cargos y les va muy mal a los herejes. ¿Listo? Entonces, a partir de ese espaldarazo de Constantino por la postura de Atanasio, pues sencillamente resulta la declaración de el credo niceno de que Cristo era de la misma substancia con el Padre. Entonces triunfó el término homoousios, de la misma sustancia. Cristo es la misma sustancia con el Padre. El arrianismo quedó entonces ahí en veremos. ¿Qué se dijo en el Concilio de Nicea del Espíritu Santo? No mucho. La verdad, se dijo en el Concilio de Nicea, yo creo en el Espíritu Santo. Sin embargo, el mismo Atanasio, en su propia enseñanza, afirmaba que el Espíritu, al igual que el Hijo, era de la misma esencia que el Padre. Entonces, este Atanasio tuvo mucha implicación en la construcción de la doctrina de la Trinidad como tres personas iguales. ¿Listo? Muy bien. Pero resulta que aquí ya es la segunda mitad del siglo IV y hubo tres grandes teólogos, que esos teólogos se conocen como los tres grandes capadocios. Estos estaban en el oriente del Asia Menor y estos personajes le dieron una forma definitiva a la doctrina de la Trinidad y el arrianismo finalmente fue pues derrotado, pero no desaparecido, porque hasta el día de hoy tenemos vestigios de arrianismo en nuestra cotidianidad. Esos tres capadocios se llamaban Basilio de Cesarea, tenía un hermano que se llamaba Gregorio Niceno y el otro que se llamaba Gregorio Nacianceno. Esos fueron los tres grandes capadocios que propusieron esta parte de acá. Y entonces ellos ayudaron a clarificar el vocabulario con lo que tenía que ver con la Trinidad. Y usaron en cuanto a lo que se habla o lo que se conocería como la esencia de Dios, la esencia de la divinidad, la esencia de la deidad, utilizaron la palabra o la raíz ousia, exousia. Esta palabra que está acá, ousia, para referirse, reitero, a la esencia, a la naturaleza de la deidad. Y cuando se habla de personas, se utiliza el término hipóstasis. Hipóstasis es la unión de dos naturalezas en una. Por eso se habla muchísimo de la unión hipostática de Jesucristo. ¿Cuál es la unión hipostática de Jesucristo? Pues el Mesías, el maestro, el rabino, el Dios que estuvo en Jerusalén, que vivió allá, ¿correcto? Que vivió en Israel. Entonces se habla de la unión hipostática de Jesucristo. ¿Qué es eso de unión hipostática? Es la unión de dos naturalezas en una. Por eso es que usted y yo hemos escuchado siempre hablar de totalmente Dios y totalmente hombre. Hay algunos que van a decir 100% Dios, 100% hombre. Jesucristo es 100% Dios, Jesucristo es 100% hombre. Pero el problema es que ese 100%, si es 100% Dios y 100% hombre, serían 200%. Pero no, realmente es mejor hablar de el totalmente Dios, totalmente hombre. Es decir, en la persona de Jesucristo están actuando dos naturalezas. Él es totalmente Dios, pero también es totalmente hombre. ¿Listo? Entonces, hacen esa distinción. Ousia para la esencia, la naturaleza de la deidad, de la divinidad de Dios, y hipóstasis para las personas. Viene otra postura y es de un señor que se llama Fausto Socinio. Fausto Socinio, o también se lee así, como está ahí en la laminilla, Socinio.
esa está un poco más adelante, siglo XVII después de Cristo. Esta postura a partir de este señor se llama el socianismo. Socianismo. Algunos le van a llamar también socinianismo. Eso es por el apellido de este personaje. Y lo que él proponía se condensó en lo que se conoce como el Catecismo de Racovia en el año 1605. Aquí ya estamos en la Reforma. Y este personaje admitió que el Espíritu Santo había morado en el interior de Jesús, pero ojo, este otro personaje va a negar la naturaleza divina de Jesucristo. A ver, una cosa es que el Espíritu Santo more en una persona y otra cosa muy diferente es que esa persona sea divina. El Espíritu Santo moraba en Cristo, pero Cristo no es de ninguna manera un ser divino como tal. Este aspecto se había formulado también en el Concilio de Calcedonia en el 451. Y ahí en ese se había establecido que Cristo era una persona con dos naturalezas, lo que le había dicho ahorita. Eso se da por el concepto de unión hipostática. ¿Listo? ¿Qué más dice esta doctrina sociniana? Que el hombre, Jesús, nació de una virgen y que por virtud de su resurrección llegó a ser inmortal como Dios. Es decir, no hay mucho tanto como que él es el Dios encarnado, sino que es un hombre con cualidades especiales, específicas. Nació de una virgen, por ejemplo, resucitó y por la resurrección se le da como don esa inmortalidad igual a Dios, que tampoco muere, ¿ya? Y por el dominio y suprema autoridad sobre todas las cosas era semejante o aún igualaba a Dios. Entonces, son como cosas adquiridas por Dios, por Jesucristo, ¿correcto? Entonces, dominó tanto y tenía tanta autoridad sobre todas las cosas que finalmente era igual a Dios, ¿ya? Eso es como lo que se propone en esta doctrina sociniana. A algunos socinianos se les permitía adorar a Cristo, se les permitía invocarlo. Había como dos grupos de socianismo, dos grupos. Uno de esos adoraba a Cristo, correcto, lo invocaban, mientras que hay otros que se han conocido como una rama no adoratriz, es decir, una rama que no adoraban al Señor. No les era permitido adorar a Cristo, ni invocarlo, ni nada. ¿Por qué? O sea, nosotros lo que debemos hacer es adorar a Dios, para de contar, no a Cristo. ¿Listo? Y Socinio enseñó también que Jesús llegó a ser el Hijo de Dios, ojo, por adopción. No que fuera eterno, no que fuera divino, sino que llegó a ser Hijo de Dios por adopción en el momento de su ascensión y por todo lo que había logrado. ¿Qué fue lo que logró? Lo que les dije anteriormente. Que nació de una virgen, que tuvo la capacidad de resucitar y por la resurrección llegó a ser inmortal como Dios, que tenía dominio y suprema autoridad sobre todas las cosas y por lo tanto, entonces reitero, la conclusión es que Jesucristo fue adoptado por Dios como hijo suyo en el momento de su ascensión. ¿Listo? Hablemos un poquitico del modalismo, el punto de vista modalista desde la perspectiva de algunos personajes. Por ejemplo, hablemos que hablemos un momentico de Noeto. Aquí. Este señor era un modalista. ¿Qué dice Noeto? El padre se sometió al nacimiento, se hizo hijo. Ojo con esta postura que hay acá, bien interesante. A ver, si decimos que hay un solo Dios y que Padre, Hijo y Espíritu Santo son solamente, ¿cómo es que se llama la postura? Modalista. Son solamente modos. Ojo, por eso se llama modalista. Porque hay un solo Dios, pero es un Dios que se presenta en tres modos diferentes. A ver,
si se presenta en 3 modos diferentes, entonces eso significa que el Padre se sometió al nacimiento y se hizo hijo y luego sufrió y murió. Es decir, ¿quién fue el que nació como un ser humano en la encarnación, sufrió y murió? Dios mismo. Es decir, el Padre, ojo, el Padre, ¿no? Y va a plantear también este señor Noeto, que reitero es un modalista, que el Logos es una designación de Dios cuando se revela al mundo y al hombre. Es decir, ¿quién es el Logos? El Logos es el mismo Dios que se revela al mundo y al hombre. Es decir, es el mismo Padre. ¿Quién es el Logos? El Padre. El Padre, en la medida en que condesciende a nacer, es el Hijo. Y se le denomina al Padre, se le denomina Hijo, mientras que Jesucristo está aquí en esta tierra. ¿Correcto? Entonces, mientras que Jesucristo está en esta tierra, el Padre recibe una denominación diferente, Hijo. Pero es el mismo Padre hecho Hijo, ¿correcto? Y se le denomina así, Hijo, por el tiempo en que Jesucristo está aquí en esta tierra. Entonces, el Hijo, o es decir, el mismo Jesucristo que nosotros conocemos, es el mismo Padre, pero encarnado, revelado en la carne. Esto tiene mucho que ver y mucho sentido desde el punto de vista modalista. Si no tenemos sino un solo Dios y las 3 personas son solamente modos en los cuales Dios se presenta, perdón. Entonces tenemos que decir, obviamente, que ¿quién es el Hijo? Es el Padre encarnado. ¿Correcto? Y si es el Padre encarnado, eso significa que el Padre sufrió y murió. Que el Padre fue el que nació como Hijo y que se le denomina Hijo por algún tiempo. Y que el Hijo es el Padre encarnado o revelado en carne. Eso es lo que proponen ellos. Hay otro modalista que se llama Praxeas. Hay otro modalista que se va a llamar Praxeas. Y que decía él, este señor Praxeas negaba la existencia de una real distinción dentro del ser de Dios mismo. Ojo. Entonces, por una parte, se va a negar la existencia de distinciones en Dios. No, realmente en Dios, dentro del ser de Dios, no hay ninguna distinción. Pero aunque Praxeas proponía eso, también había admitido una distinción, por lo menos a partir del momento de la creación, entre el Dios invisible y el Dios revelado en el universo. Entonces, en el ser de Dios, como tal, en el ser de Él, no hay una distinción. Si hay distinción es ¿dónde? Entre el Dios invisible y el Dios revelado. El Dios invisible y el Dios revelado en el universo. Donde hay una distinción también en todas las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento. Eso se llama teofanías. Y finalmente en el cuerpo humano de Cristo. No hay distinciones dentro del ser de Dios, pero sí hay una distinción entre el Dios invisible y el Dios revelado que finalmente termina siendo Jesucristo. Es lo que él plantea Praxeas como otra modalidad de modalista. Hay otro de ellos que se llama Sabelio, que propone Sabelio, que es otro modalista. Dice, Dios es Hijo y Padre. Le daba al Espíritu Santo un lugar juntamente con el Padre y el Hijo. Entonces Sabelio va a decir que Dios, el Dios al que nosotros adoramos, es el mismo Hijo. Son exactamente lo mismo. Y Sabelio también le daba al Espíritu Santo un lugar juntamente con el Padre y el Hijo. Es decir, él sí los trata como a iguales a los 3. Y Sabelio va a decir que la Trinidad es una Trinidad, cuidado, en su manifestación, pero no en su esencia. Esto es muy interesante. Aquí hubo, por ejemplo, algunos van a decir que Karl Barth era modalista. Pero lo que pasa es que esto es muy bonito lo que dice acá.
La Trinidad es una Trinidad en su manifestación, pero no en su esencia. Si nosotros no queremos caer en el peligro de decir que son tres personas diferentes y un solo Dios verdadero, que no podemos caer en eso, que creo que ya hemos caído varias veces, pero no podemos seguirlo repitiendo. Esta es una buena opción. La Trinidad es una Trinidad en manifestación, pero no en esencia. La esencia es exactamente la misma, pero hay tres maneras en las cuales esa única esencia se manifiesta. ¿Cuáles son esas tres esencias? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Sabelio también tiene una propuesta bien interesante en que Sabelio utilizó el término papeles en lugar de personas. Ese término personas creo que lo debemos desechar, aunque es lo que más nos enfatizan a nosotros los trinitarios, personas. Pero el problema es, reitero, ¿qué persona? El concepto de persona es muy diferente para la época media, para la patrística mejor, para la patrística que para nosotros. No es lo mismo. Y ahí es donde nosotros cometemos un error grave, grave, grave. Hay otro señor que está en la Reforma, y a este lo cito por algo. Este está por allá en el 1511, en la Reforma, reitero, y lo cito porque utilizó una frase también muy bonita. Mire, dice, tres maravillosas disposiciones de Dios. Disposiciones. Ojo, teníamos algunos, o no teníamos más bien algunos conceptos para cambiar el término de personas. ¿Cuántos conceptos hemos trabajado hoy? Disposiciones, dice acá. Papeles o roles. Modos. ¿Correcto? Entonces, fíjese que hay otros términos para reemplazar ese concepto de persona, porque, claro, si usted puede decir, son tres personas, pero cuando está hablando de que son tres personas, en su mente no está que uno es Luis Carlos, que el otro es Roland y que la otra es Alexandra. Si no cae en ese error, utilice el término persona. Pero si cree que va a caer en el error de que persona es Luis Carlos, Roland y Alexandra, cuidado, no lo utilice. No lo utilice porque va a ser grave. Hay otro señor que se llamó Charles Richardson. ¿Por qué lo estoy citando? ¿Qué dice él? Los términos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ojo, no se refieren a personas precisas dentro de la Trinidad. Son formas de pensar acerca de Dios desde diferentes puntos de vista. Entonces, ¿qué es lo que él propone? Que hay una necesidad de trazar distinciones dentro de la deidad, pero esas distinciones no son reales, ni tampoco se pueden expresar adecuadamente. Entonces, como la Biblia habla de un Padre, Hijo y Espíritu Santo, a ver, pues tenemos que hacer esas distinciones también nosotros porque ya están ahí en la Biblia. Es decir, entendamos a qué se refiere eso. Pero cuidado, tengan en cuenta que no son reales distinciones y que tampoco pueden expresarse adecuadamente. Reales distinciones en el sentido de que nosotros lleguemos a hablar de tres personas diferentes. Mire esto es lo que nosotros casi siempre creemos nosotros. Se llama el punto de vista triteísta. ¿Qué propone este punto de vista? Es un extremo peligroso y es un extremo popular, es decir, cuando no se tiene como mucha educación teológica acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos son vistos como seres enteramente individuados y por eso terminan siendo muchas veces tres dioses. Así de que la unidad básica de Dios que debería tener y que deberíamos nosotros entender de esa manera es desplazada por una concepción triple de la deidad. ¿Cuántos trinitarios tienen esta postura y están adorando tres dioses diferentes? No es correcto. No es correcto adorar esos tres dioses diferentes. Ahí estaremos cayendo en un punto, en algo real. Entonces, ¿cómo hacer para distinguir el uno del otro? Por una parte, pero ¿cómo hacer por otra parte para no caer en el error de
para no caer en el error de hablar de esas tres personas y terminar individuándolos de tal manera que terminan siendo tres dioses diferentes o una concepción triple de la deidad. Un pequeñísimo resumen acá de esos puntos de vista que acabamos de ver. En la visión unitaria se sacrifica la deidad de Jesucristo y del Espíritu Santo para sostener la unidad unipersonal de Dios Padre, en el punto de vista unitario. En el modalismo se sacrifican las diferenciaciones personales entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el enfoque triteísta sacrifica la unidad de Dios por las diferenciaciones trinas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quienes se transforman en tres dioses. En conclusión, esas tres grandes posturas que hay, todas son deficientes. Todas tienen sus aportes, pero todas son diferentes. ¿Qué pasó en el concilio de Constantinopla que se llevó a cabo por allá o a partir del 381? Entonces, fíjese que había por allá en el 373 un señor que se llamaba Eustas. Y él dirigía un grupo que se llamaban los neumatomaquianos. ¿Qué significa eso? Peleadores contra el espíritu. Y este personaje consideraba que el Hijo y el Espíritu eran básicamente de una sustancia semejante al Padre. Semejante. No todos tenían la misma postura, pero entonces aquí vuelve a trabajarse esa misma parte. Es semejante. Entonces ya en este momento el emperador es un señor que se llama Teodosio y convocó el concilio al cual fueron 150 obispos. Y entonces bajo la dirección de Gregorio Nacianceno, recuerde que fue uno de los grandes capadocios de los que le mencioné anteriormente, el concilio formuló la declaración tocante al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué fue lo que dijo este concilio? Ellos definieron el aspecto así: nosotros creemos en el Espíritu Santo, el Señor, el dador de la vida, quien procede del Padre, quien ha de glorificarse junto con el Padre y el Hijo, y quien habla por los profetas. Entonces, eso fue lo que se creyó o lo que se estableció en este concilio acerca de la Trinidad. Nosotros creemos en el Espíritu Santo, el Señor, el dador de vida, quien procede del Padre, quien ha de glorificarse junto con el Padre y el Hijo, y quien habla por los profetas. Ahora, aquí este credo no utilizó la frase de la misma sustancia que se había utilizado para Cristo antes en el credo niceno, pero sí describió la obra del Espíritu en términos que no se podían atribuir a algún ser creado. Es decir, o sea, aunque no utilizó el término la misma sustancia, que era lo que se debería haber deseado por algunos grupos, pero aunque no se dijo que eran de la misma sustancia, habló del Espíritu Santo con aspectos y con características que no puede tener alguien que ha sido creado. En conclusión, dijo, son eternos. ¿Ya? Entonces, ya con ese credo, ese aspecto de la deidad del Espíritu Santo, ya pues fue algo, digamos que satisfizo a unos, pero a otros no. Para otros no fue satisfactoria, porque ellos, reitero, querían que se utilizara el término homoousios para el Espíritu Santo, ¿correcto? Y por otro lado, no definió la relación del Espíritu Santo con las otras dos personas. Entonces, algunos dijeron, sí, eso está muy bonito, pero otros dijeron, no nos sirve. No nos sirve. Deberían haber utilizado el término homoousios. Por otro lado está Agustín. ¿Qué propuso Agustín de la Trinidad? La declaración de la Trinidad de la Iglesia Occidental
tuvo un respaldo fuerte de Agustín, quien hizo una propuesta. Ahorita la leo. De la Trinidad. Y en el trabajo o en el ensayo de la Trinidad, que se llama De Trinitate, declaró que cada una de las personas de la Trinidad posee la esencia íntegra y que todos son interdependientes entre sí. Es decir, todos son iguales, pero todos son independientes, ¿no? Es decir, podemos distinguir entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero a la vez los tres tienen la misma esencia, totalmente la misma esencia. Y San Agustín, aunque utilizó la palabra personas, no estaba satisfecho con ese término personas. Y dijo, la utilizo para no quedarme callado, pero no es que esté como muy de acuerdo con esa palabra personas ahí, por todo lo que le he venido diciendo y por los problemas que ha provocado. Y también enseñó San Agustín que el Espíritu procede de ambos, tanto del Padre como del Hijo. Por otro lado está lo que se conoce como el Sínodo de Toledo, y va a proponer que mientras que los teólogos del oeste afirmaban la procedencia del Espíritu Santo de ambos, es decir, del Padre y del Hijo, esto era lo que se creía, pero eso se formalizó cuando colocaron ahí en ese Sínodo de Toledo, colocaron una frase, filioque, y el Hijo. Entonces, ese término y el Hijo se le agregó al credo de Constantinopla en el Sínodo de Toledo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Que generalmente afirmaban la procedencia del Espíritu Santo de ambos, del Padre y el Hijo. Entonces, básicamente es aquí otro espaldarazo al Hijo, como igual a Dios, cuando dice que el Espíritu Santo procede del Padre y filioque, y el Hijo. ¿Listo? Muy bien. Pero esta postura, esto que acabé de leer de filioque, la Iglesia en Oriente nunca lo aceptó. Dijo, no, eso es una herejía. Y ellos dijeron, si eso va a ser así, nosotros nos dividimos. Y esos dos grupos que surgieron de ahí están vigentes hasta en la actualidad. Y hay un señor que era patriarca de Constantinopla que se llamaba Fotio, acusó a la Iglesia del Oeste de introducir innovaciones doctrinales, alegando que ese término filioque había falsificado lo que se había construido en Constantinopla. Se dividieron y hasta el día de hoy están divididos. ¿Por qué? Por utilizar el término filioque, porque se le está dando entonces igual importancia al Hijo que al Padre. ¿Qué pasó con la Reforma? Los reformadores y las confesiones de la Reforma básicamente lo que hacen es hablar de la doctrina de la manera en que se formuló en la iglesia primitiva. Por ejemplo, Lutero aceptó la doctrina ortodoxa de la Trinidad. Él dijo que se estaba enseñando en las escrituras y dijo, Lutero, ojo, Lutero, no se puso como a fregar tanto con el asunto, dijo que eso solo por fe se podría comprender. Así será de complicada. Hay tantas cosas aquí que hemos hablado que uno dice, bueno, ¿con cuál me quedo? ¿En qué creo yo? Señor, ¿en qué tengo que creer yo? Y los que han creído en eso, pues han sido gente que ha amado a Dios también. Mire lo que proponía Juan Calvino de la doctrina de la Trinidad. Nuestro Dios es uno en esencia y en esta bendita única esencia de Dios subsisten tres personas coiguales, coeternas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada una de las tres personas de la Trinidad posee una propiedad particular por la cual son diferenciados. Esta doctrina no surge del mero razonamiento humano, sino que nuestro entendimiento de ella proviene de la santa revelación de Dios contenida en las Escrituras, y su formulación se la debemos a los padres apostólicos y los pastores y maestros que Dios ha levantado a lo largo de la historia de la iglesia. Ahí está. Entonces, reitero la primera parte de lo que se propone
Calvino, que a su vez es lo que estaba proponiendo la iglesia primitiva. Nuestro Dios es uno en esencia, ojo, es uno y hay una sola esencia en él, punto. Y en esta bendita, única esencia de Dios, subsisten tres personas que son coiguales, es decir, iguales el uno al otro, coeternas, es decir, todos son eternos, y esas tres personas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada una de las tres personas de la Trinidad posee una propiedad particular por la cual son diferenciados. Ahí está. Aquí yo lo único que le cambiaría a este concepto, a esta definición de Trinidad, es el concepto de personas, que volvemos a lo mismo. Es lo que nos tiene fregados. Es lo que nos tiene fregados. Le cambiaría eso. Le cambiaría qué, puede ser roles, modos, sustancias, y todos los otros conceptos que vimos ahora. En el 1530 también se dio una cosa que se conoce como la Confesión de Augsburgo. Dice en esa Confesión de Augsburgo que hay una esencia divina, la cual se llama y es Dios. Sin embargo, hay tres personas de la misma esencia y poder que también son coeternas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la Confesión de Westminster, que era de las iglesias calvinistas, dice: en la unidad de la deidad hay tres personas, de una sustancia, un poder y una eternidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El Padre no procede ni es engendrado de nadie. El Hijo es engendrado eternamente del Padre. El Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Ese engendrar eternamente no está hablando de que Jesucristo sea creado. No está hablando de que Jesucristo sea creado. Ojo con eso, porque entonces caeríamos en el aspecto o en el error del arrianismo. ¿Listo? Ahí está. Permítame, yo le hago un recuerdo de las famosas analogías de las que hablamos en la clase anterior. Las analogías naturales, que son las más fáciles de entender. Tertuliano habla de la analogía de la raíz, del árbol y de la fruta. También se habla de la fuente, el río y el lago, que son tres diferentes pero que son lo mismo. O de los tres estados del agua: líquido, sólido y gaseoso. Del sol, el sol, pero también tiene un esplendor y también tiene un calor, es decir, una luz y tiene un calor, pero es exactamente el mismo. El huevo, cáscara, clara y yema. Son aspectos muy fáciles para hablar de la Trinidad de una forma sencilla. Y esta que habíamos hablado, el libro, que es a su vez alto, ancho y voluminoso. Y esas tres cosas son exactamente diferentes, pero no se pueden separar. ¿Cómo separas el alto del ancho de un libro? No puedes separarlo. ¿Cómo separas el ancho del volumen o del alto? No puedes separarlo. Pero acá hay tres libros. No, hay solamente un libro. Ojo, no caigamos en el error de pensar que hay tres personas en la divinidad. No caigamos en el error de individualizarlos tanto, individualizar sus roles tanto, que terminemos diciendo hay tres personas diferentes, totalmente diferentes, porque entonces terminaríamos adorando a tres dioses. Claro, pero Preguntas. pastor, perdón que le interrumpa, es algo complicado, porque imagínese cuando uno, por decir algo, entra en oración y que lo que uno está orando lo pide como en el nombre de Jesús para que llegue al Padre, entonces ya está haciendo uso de un Jesús como algo diferenciado del Padre, ¿no? O sea, se supone de que Jesús es el puente para llegar al Padre. O sea, Ahí hay un problema muy como que serio. trastoca un poco la cuestión. Es como que ahora la religión a Jesús, a Dios son la misma esencia. Entonces, directamente yo oro a Dios o sin necesidad de pasar por Jesús,
algo complicado, ¿no? Todo esto es algo como confuso, ¿no? Sí, es muy, muy complicado. Pero yo creo que ahí la base está, por ejemplo, en que si bien yo menciono en mis oraciones a Jesús, que no lo entienda como un Dios aparte de Dios y al Espíritu Santo como alguien totalmente diferente de Jesús, que reitero, tienen sus roles. Por eso cuando la gente habla, cuando uno les dice que sí es posibilidad de ver el actuar de Dios en otras religiones y la salvación de Dios en otras religiones, ahí uno detecta un problema muy grande en la mayoría de cristianos. Inmediatamente dicen, perdón, pero es que la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos sino solamente Jesucristo. Entonces, ¿cómo me dices que sí puede haber salvación en otras religiones? Perdón, Dios no se agota en una religión, ni firmó contrato de exclusividad con ninguna religión. Eso significa que la gente poco está teniendo en cuenta que Jesucristo es Dios. Entonces, si nos complica mucho ese texto, no coloquemos o no digamos como dice ahí para un ejercicio para nosotros. No utilicemos el mismo, como dice ahí, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo. Sino sencillamente, digamos, no hay otro ser diferente en el cielo con que podamos lograr la salvación, sino Dios. Porque finalmente Jesucristo es Dios, ¿sí o no? Claro que sí, Jesucristo es Dios. Entonces, ¿qué problema tiene cuando nosotros decimos que sí puede haber Dios en todas las religiones? Sino que nosotros como matriculamos a Dios solamente en el cristianismo evangélico, cristianismo católico y evangélico. Solamente lo matriculamos ahí y para de contar. Él no puede meterse con otras religiones. Se lo tenemos prohibido. Perdón, pero es que Jesucristo es Dios. Entonces, sí, realmente cuando la Biblia dice que no hay sino un solo nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, es Dios. Y definitivamente estoy totalmente de acuerdo con eso. Bueno, ahí les dejo entonces para que se maten ustedes solos allá y tomen una decisión adecuada. Vamos a ver. Entonces estamos en contacto, el Señor les bendiga y que estén muy bien. Muchísimos éxitos. Pronto les subiré esta grabación de esta clase. Hasta Vale, luego. Dios le bendiga.